Efemérides de la semana, Semana de Tradición. 15 de noviembre de 1776. Nace en la Ciudad de México José Joaquín Fernández de Lizardi, conocido como el pensador mexicano, autor de la obra El Periquillo Sarniento. 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia. –17 de noviembre, Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC. –18 de noviembre de 1824, el Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México capital de la República. 19 de noviembre de 1910, es asesinado Aquiles Cerdán en Puebla luego de haberse levantado contra el gobierno de Porfirio Díaz para secundar el llamado de Madero a la insurrección. Aquiles Cerdán nació en el estado de Puebla el 2 de noviembre de 1876. Estudió en el Colegio Franco-Anglo-Mexicano, el cual abandonó poco después por falta de recursos. Era vigilado por el presidente Porfirio Díaz, dado que Cerdán fundó Luz y Progreso, club político cuya finalidad era compartir ideas revolucionarias. Sin embargo, su continuidad fue muy corta, ya que los miembros carecían de fondos económicos. En abril de 1910, votó por la candidatura de Madero y Francisco Vázquez Gómez en la Convención Nacional del partido. Cerdán estaba encargado de la revuelta que Madero organizaba para el 20 de noviembre de 1910. Las intenciones de este acto llegaron a las manos del entonces gobernador de Puebla, quien ordenó realizar un cateo en el domicilio del revolucionario. Fue un fiel seguidor y amigo de Francisco y Madero. Juntos fundaron el Partido Antirreeleccionista Local. Durante esta época, Arsemio Combaluzier, amigo de Porfirio Díaz, lo dotó de armamento en sus viajes a la Ciudad de México.
El 18 de noviembre se les alertó de un posible cateo. Es entonces cuando Aquiles, Máximo y Carmen, hermanos del revolucionario, se adelantaron a la lucha antes del día planeado, pues sabían que las autoridades iban rumbo a su detención. Esto ocasionó una balacera en la casa de los hermanos Cerdán. Su hermana Carmen fue una de las sobrevivientes. Ella incitó al pueblo a levantarse en armas, aunque poco después fue herida y encarcelada junto a su madre, María del Carmen, en la cárcel de la Merced. Tras la muerte de casi todos los revolucionarios, Aquiles se ocultó con ayuda de su esposa durante 14 horas en un agujero donde se ocultaban armas. Después del problema, su casa quedó custodiada. Por la madrugada, varios policías encontraron a Cerdán por un ataque de tos y lo acribillaron. Murió el 19 de noviembre de 1910. El presidente Abelardo Rodríguez lo nombró benemérito de la patria en 1932 y con esto pasó a ser un discutido personaje de la Revolución Mexicana. 20 de noviembre de 1910, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Bueno, primero echemos a volar nuestra imaginación y retrocedamos en el tiempo hasta 1870. Las personas en esa época tenían diferentes formas de vestir a como acostumbramos hoy en día. Los hombres portaban pantalón de manta, camisas blancas y huaraches, así como un característico sombrero. Pero la mayoría de las mujeres utilizaban rebozos de colores, faldas largas, blusas blancas y huaraches. Además, se transportaban a caballo o carretas, no había luz eléctrica y en general era un México muy diferente al que conocemos ahora. Durante muchos años, México tuvo un presidente que se llamó Porfirio Díaz. Cuando él empezó a gobernar, prometió a todos los ciudadanos mejorar el país y las condiciones de vida. Pero cuando llegó al poder, solo se interesó por el dinero. Con el tiempo empezaron a mejorar algunas cosas en el país. Una de ellas fue que aportó un nuevo medio de transporte moderno y rápido, el tren. Y en él viajaban personas y también se transportaban mercancías. Pero el gobierno de Porfirio Díaz duró 31 años y sufrió un gran desgaste. Cuando había elecciones hacía trampa para volver a estar en el poder. Por lo que durante su gobierno, muchas personas vivían en una gran pobreza e injusticias. Solo los más cercanos a él fueron favorecidos, y esto provocó en la gente un gran descontento. Ahora entiendo por qué se hizo la revolución, pues nunca un gobernante debe ir en contra de su pueblo. Fue entonces cuando Francisco Madero decide iniciar una lucha contra su gobierno. Al enterarse de las intenciones que tenía Madero, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar. Sin embargo, Madero logró escapar, dando inicio a la Revolución Mexicana. Claro, una vez libre, Madero redactó el Plan de San Luis, donde proponía anular las elecciones de 1910 y convocar a la lucha armada para el 20 de noviembre de ese año. Claro, ese plan se difundió y se iniciaron muchos movimientos en contra de Díaz. En Puebla, Aquiles Cerdán se pronunció a favor del plan maderista. En Morelos, Zapata. En Chihuahua, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, y Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez. Todos exigían el cumplimiento del Plan de San Luis. Díaz intentó calmar esa agitación. Sin embargo, el movimiento no cesó y presentó su renuncia en 1911. En las siguientes elecciones, Francisco Madero fue quien se consagró presidente de México. Sin embargo, el país vivía convulsionado. En 1913 fue Carranza quien ocupó el poder, pero tuvo de inmediato problemas con Villa y Zapata, quienes lo desconocieron y firmaron el Pacto de Xochimilco. Muy bien, Natalia. Ante esos hechos, Carranza convocó a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes para lograr que los revolucionarios lo reconocieran. En esa convención, Villa y Zapata decidieron tomar la Ciudad de México. Carranza decidió trasladarse a Querétaro y desde allí en 1916 convocó a un Congreso Constituyente.